Saludos cordiales, soy Liliana Anabel Guerrero Abril, docente de la UTPL y en la línea temática del Congreso, que es Ética y Educación, presento mi tema, la gamificación como estrategia para la formación en valores, cuestionamientos éticos. Bueno, esto es un mundo gamificado y vemos que es bastante atrayente. La gamificación en sí tiene como principal objetivo motivar y toma como elemento base pues lo propio de las mecánicas, dinámicas de los videojuegos para poderlos trasladar al campo donde se desea motivar. Entonces vamos a iniciar analizando los cuestionamientos éticos desde una herramienta bastante interesante que ayuda a las personas a generar hábitos. Esta herramienta es Habitica, que básicamente, como su nombre lo dice, gamifica tareas de la vida diaria. Eh, que normalmente pues nosotros nos cuesta, ¿no? Es una herramienta para automotivarnos y nosotros vamos ubicando lo que vamos ya resolviendo de nuestro proyecto personal. Obviamente pues se perderá puntos si es que no cumplo con lo que me he propuesto. Básicamente, hay los siguientes problemas éticos. El primero es la apropiación involuntaria, que consiste en que podríamos anular el sentido común. ¿Sí? Ahí, ustedes ven, es bastante atrayente un sistema gamificado, entonces se puede generar como una cierta obsesión y por eso se pierde el sentido común. También se puede pretender que buscar las respuestas que uno necesita en el sistema y no se comprende pues que los objetivos que hay por debajo básicamente sí es ayudarnos a hacer las cosas que nos cuesta, pero no implica básicamente que ahí encontremos las respuestas a todas las situaciones de la vida. Entonces esto hay que dejar muy en claro a nuestros participantes en los procesos gamificados. Algo trascendental es que por más linda que sea la estrategia gamificadora, pues hay que leer y enterarse pues cuáles son las consecuencias psicológicas y las normas sociales implícitas que tiene el sistema gamificado, puesto que en vez de ayudar a una persona a ser mejor, pues podemos provocar todo lo contrario. El segundo problema ético desde el estudio de esta herramienta, pues es el uso indiscriminado de herramientas, perdón, de recompensas, puesto que, como lo dice RAP, sobre todo, vamos a ver ya en otra de las islas, más el compendio de cómo estas recompensas pueden afectarnos. La cuestión es, como lo dije anteriormente, que si no reflexionamos en la parte psicológica, pues podemos afectar mucho a nuestros estudiantes. Igualmente, pues otros investigadores pues especifican que el principal problema ético que se da es el conflicto con el efecto deseado en el mundo real. Entonces hay que tener mucho cuidado con el diseño del proceso gamificado. El siguiente problema ético que se da desde Habitica es jugar el sistema. ¿Sí? Tenemos todas las personalidades en un aula clase. Entonces, habrá estudiantes pues que simplemente se pueden dedicar a socavar las reglas. ¿Sí? A buscar la manera de ganarle al juego y se pierde el objetivo principal, ¿no? Que era la motivación, apoyar a que genere ciertos procesos que vemos en nuestros estudiantes son complicados. Entonces se pierde los objetivos de aprendizaje y se centran en ganarle al juego y obviamente tener más lógica que el mismo docente para poderlo culminar rápido. Entonces, ahí es un problema ético que se lo debe analizar a profundidad para no perder el sentido, ya que lo principal en educación, básicamente, si hablamos también de formación de valores,
la ampliación de nuestros hábitos, pues debe estar ahí, ¿no? Entonces, si vemos que se está dando esta situación, existe alguna configuración en nuestro diseño que no se ha considerado y que debemos reformularlo e inmediatamente corregirlo para no causar ningún tipo de inconveniente. Seguidamente, vamos a analizar el problema que existe con las recompensas en un ambiente gamificado. Bueno, en este estudio se analiza básicamente el sistema de recompensas de este videojuego, World of Warcraft, que es bastante interesante, ¿no? Y bueno, hay que entender, es un videojuego y lo que busca el videojuego, pues es atrapar a sus jugadores, vender ciertos recursos que ofrece el mismo. Entonces hay que entender, pues, que la gamificación, al venir de un ambiente netamente comercial y adaptarlo a educación, pues hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, estas recompensas es lo que permite, pues, que el jugador se mantenga en el juego. También tiene sus puntos positivos, ¿no? Por ejemplo, cuando los logros son extremadamente difíciles, pues puede modificar hábitos, pero a largo plazo. ¿Sí? Pero todo depende de cómo se ejecute el diseño y para ello pues hay que leer, hay que observar experiencias de otras personas y uno contextualizar y lanzar la propuesta. Bueno, el valor es el elemento esencial que hace que una mecánica de juego sea una recompensa. Entonces, estaríamos diciendo que el diseño de gamificación recrea los valores de sus recompensas. ¿Sí? Entonces hay que comprender, en el caso de los educadores, bueno, qué es lo que yo deseo en el fondo con esa recompensa y no solamente centrarnos en lo extrínseco, sino también en la motivación intrínseca, porque no podemos caer en el hecho de que me parece muy interesante los elementos, dinámicas, mecánicas de los videojuegos y los voy a trasladar por acá porque están de moda. Entonces, no se trata, como dicen aquí el investigador, de copiar, sino de analizar por qué lo voy a adaptar a mi clase. Bueno, la primera clasificación de recompensas es las de habilitación. Ya, aumentan la motivación, mejoran el rendimiento, pero el problema radica en que podemos generar adicción. Entonces, debemos tener mucho cuidado nuevamente de que no se pierda el sentido principal, ¿no? Que es el aprendizaje, no que se queden atrapados en nuestro sistema gamificado y por eso hasta se puedan frustrar y en realidad no aprendan nada. Esto sería básicamente el cuestionamiento ético en este tipo de recompensas. Luego están las de intercambio, que también buscan retener al usuario, ¿sí? Tiene acciones para ir acumulando puntos de experiencia, ¿sí? Entonces, aquí este investigador, Ralph, nos indica que donde nosotros queremos generar valor intrínseco, pues no son muy adecuados, ¿ya? Pero habría que analizar porque en cada aula clase, pues vamos a tener diferente tipo de estudiantes, ¿sí? Lo que sí hay que siempre considerar lo mismo, que el objetivo del aprendizaje no se pierda, porque no se trata de tener al estudiante jugando, se trata de que mediante los elementos de los videojuegos, pues podamos involucrarlos mucho más en nuestra clase. Ahora tenemos las recompensas flexibles, ¿no? Estos son únicos, demuestran pues realmente la sobresalencia del jugador, modifica profundamente comportamientos y hábitos también a largo plazo. ¿Sí? Aquí el cuestionamiento ético estaría en que hay personas que se pueden desmotivar por sentirse incapaz. Entonces, cuando generemos pues estos eventos aleatorios, eventos sorpresas que son propios también de los videojuegos, pues tener mucho cuidado en que no se puede descuidar pues a los estudiantes que necesitan nuestra atención. Hay que generar también para ellos y pensar en eventos que estén destinados
destinados hacia los estudiantes que a veces en el ranking, que es propio a los videojuegos también, y los estudiantes a veces se inmersen en los mismos y también puede generarse una obsesión por los primeros lugares, se les comprender, ¿no? Que más allá del ranking, son los resultados, son los progresos que vamos haciendo, ¿no? En nuestra asignatura. Ahora vamos a analizar básicamente un poquito más a fondo lo que es el ámbito educativo y obviamente la gamificación desde ahí, ya que hay que entender, y nuevamente lo repito, que la gamificación nace y apoya mucho al marketing. Tenemos muchas herramientas pues que han tenido mucho éxito, ¿ya? Frente a esto, pues Flavio Escribano lanza esta terminología que no hay que perderla de vista cuando diseñemos gamificación educativa, que es la ludictadura, que ya lo encuentra en sí en el ámbito comercial. Ahora, ¿cómo evito esta ludictadura en el ámbito educativo? Pues involucrando a los estudiantes en el sistema de las reglas, retroalimentando constantemente, dejándoles que ellos también aporten y que nos den ideas y si es posible generar más niveles del juego con nuestros mismos discentes. Entonces, en ese momento, pues el juego se vuelve parte de ellos, se involucra, se puede hacer un gran trabajo en equipo para apoyar también a los compañeros que se nos están quedando y que todos conjuntamente pues alcancen el objetivo del curso. Normalmente yo gamifico con objetivos comunes de todo el aula, les coloco retos generales, no individuales, para evitar una competencia malsana. Bueno, algo muy interesante en la cuestión ética, tenemos pues lo que es el derecho de la privacidad. Sobre todo pues en los menores, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay esta herramienta en esta noticia del diario El País, que es ClassDojo, ¿no? Que básicamente está prohibida en España. ¿Y por qué? Porque primeramente, pues, están observados constantemente de los padres porque la herramienta los enlaza a los mismos y ellos están al tanto de todas las insignias positivas y negativas. Entonces, es una de las razones por las que más bien esta aplicación, que es buena, es muy buena, es una aplicación norteamericana, pero lamentablemente en España se considera que va en contra de los derechos de privacidad. Aparte también ya están trabajando con Google, entonces todavía, digamos, en Europa parece que no se convencen de que Google no está vendiendo pues estos datos de las personas a empresas que lo podrían utilizar ya para fines comerciales, entre otros. Por más buenos resultados que nos pueda dar este ClassDojo, hay que considerar estas situaciones que se están dando en la actualidad, y miren, esta noticia propiamente de la pandemia. Además, algo sustancial de una obra maestra en la que todo gamificador, pues, debemos tenerlo como si fuese nuestra Biblia, es Homo Ludens, de Johann Huizinga, en donde él básicamente aclara y varias veces en esta obra que todo juego es, antes que nada, una actividad libre. Entonces, el momento que yo como docente impongo las cosas, estoy recayendo en este cuestionamiento ético. En mi experiencia personal, he utilizado durante la pandemia la herramienta Juriet, que sus creadores, que son peruanos, la pronuncian Juriet. Entonces, la he adaptado y me gusta porque tiene varios elementos de los juegos y logro captar mucho más la atención de mis estudiantes. Pero a la vez, pues no se puede perder de vista todos los cuestionamientos que se han venido analizando hasta el momento. Bueno, lo que me gusta de esta aplicación, que además de ser
herramienta que genera procesos completos y personalizados de gamificación, tiene integrado el ABP, o sea, el aprendizaje basado en proyectos, y el aprendizaje basado en juegos. Entonces, esto ayuda a que sea algo un poco más holístico, ¿no? Unifica varias estrategias de aprendizaje para poder atender, pues, la diversidad que hay en el aula. Fíjense ustedes, ahí están los resultados que he obtenido en el primer pilotaje. Obviamente, pues, puede seguir mejorando y la idea es analizar, retroalimentar constantemente cada unidad didáctica, ver si realmente les está ayudando o no, porque si no les está ayudando, por más bueno que sea la gamificación, que sea la herramienta, pues no tiene sentido. Hay que analizar y ver otro sistema que nos pueda ayudar a los objetivos, pues, adaptados ya a nuestras necesidades. Durante la pandemia, pues es importante, ¿no? Veíamos que hay que buscar integrar la teoría con la práctica. Entonces, el momento que yo genero un storytelling, es importante que se adapte a la realidad. En mi caso, trabajé con los estudiantes de medicina y generé pues el aula del supermédico humanista, porque ustedes pueden observar el nombre de la asignatura es humanismo, universidad y cultura. Y el archienemigo era básicamente el virus H1N1 antivalores. Entonces, teníamos que en cada clase, pues, ver cómo íbamos a atacar a nuestro archienemigo desde la figura del supermédico humanista. Entonces, los resultados, pues, son bastante buenos, pero se puede mejorar, hay que seguir analizando, es apenas un pilotaje. Igualmente, pues, fundamento con una filósofa de la tecnología, donde dice que no quiere decir en absoluto que no se pueda llevar a cabo una ludificación positiva, y lo vimos en el ejemplo anterior, y muchos colegas gamificadores pues me darán la razón. Lo que sí hay que considerar siempre que son estrategias comerciales, y acá en educación pues estamos trabajando con seres humanos. Entonces, un error pues, puede ser catastrófico. Entonces, siempre hay que estarse formando, leyendo, trabajando en equipo con otros colegas, evaluando constantemente para corregir inmediatamente los errores que se presenten. Bueno, las recomendaciones generales que podría dar, a pesar de que en este congreso pues se ha hecho una previa, digamos así, el artículo final pues será subido en los comentarios y en la descripción de este video de YouTube, entonces se podrá ahondar mucho más en los cuestionamientos éticos y sus recomendaciones para generar procesos de diseño adecuados. La primera recomendación: evitar la simplificación excesiva. Ya, esto básicamente se da cuando queremos que el estudiante se enlace con la realidad, pero a la vez entre el conflicto de que la realidad está muy complicada y lo simplificamos al proceso. Entonces, la simplificación excesiva pues no nos lleva a una calidad. ¿Sí? Y hay que constantemente pues examinar los resultados, porque lo ideal es que se genere esta integración entre la teoría y la práctica de nuestras asignaturas. La recomendación número 2, obviamente, la lógica. Si vamos a utilizar una herramienta tecnológica, hay que comprender cómo funciona la misma, su sistema de niveles, cuántos puntos de experiencia requiere. O sea, no podemos decir qué interesante la herramienta y la lanzo sin haber hecho un análisis, ¿no? Sin haberlo probado. Entonces, cuando los estudiantes pues encuentran cuestiones ilógicas, vamos a generar lo contrario a la gamificación, el aburrimiento total. Otra cuestión sustancial es obviamente el trabajo cooperativo entre nuestros estudiantes. Entonces aquí se puede, por ejemplo, en mi caso, el objetivo común del storytelling es que todos trabajamos para lograr que nuestra barra de progreso se vaya llenando y todos alcanzar la meta.
entonces no dejamos a nadie fuera. En cambio, cuando hacemos que el objetivo sea solamente personal, pues corremos el riesgo en que se nos desanimen algunos estudiantes. Peor aún, si no hacemos el proceso de poderlos levantar a los mismos y ayudarlos, ¿no? A que también vayan progresando en el sistema gamificado. La recomendación número 4, bueno, personalmente, y concuerdo con los investigadores, es que siempre se gamifique lo positivo. Yo al menos tiendo a generar los procesos gamificados como un extra. ¿Sí? No como algo de que si fallan, básicamente pueden hasta perder la asignatura. Por eso es que yo también ubico con una fecha de vencimiento que no sea definida, porque tienen un ciclo para generar estos procesos en cuanto a valores, a hábitos, o lo que yo pretenda en el proceso gamificado. Entonces, el momento que empieza a generar recompensas, digamos, que no sean positivas, pues éticamente podríamos ocasionar como cierta depresión en los estudiantes, sobre todo si no hay un proceso adecuado. Ahora, siendo un gamificador experto y que utilice pues tal vez, digamos, estos castigos para ayudar al estudiante a crecer y que luego se generen puntos de experiencia positivos, pues es otra cosa, pero hay que tener mucho cuidado. La recomendación número 5, lo que decía anteriormente, pues integrar la teoría con la práctica, y es importante la flexibilidad y también en las reglas, pues que exista un equilibrio, hay que adecuarnos a la edad. Nuevamente hay que contextualizar el sistema, no podemos lanzar las cosas porque a nosotros nos pareció interesante o para la edad que yo tengo, pues funcionó. Hay que probarlo, hay que generar una pequeña muestra. Las 2 primeras semanas, si estoy aprendiendo a gamificar, pues ir evaluando. Esta evaluación constante la reitero, justamente para no generar conflictos y recaer en cuestiones no éticas. Bueno, continuando, pues, como les decía, es un artículo que está en construcción. También pueden buscar más información, las referencias bibliográficas que estoy exponiendo y estar al pendiente, pues, si le interesó el tema, de que en los próximos días, pues, se subirá el artículo completo con muchas más recomendaciones y ahondando mucho más, obviamente, en la temática. El diseño que ustedes ven, que es bastante agradable, que básicamente hace que los estudiantes pues, hasta se emocionen. ¿Qué será esto? Entremos acá, ¿qué hay? ¿Qué retos ha puesto la profe, el profe? Estos créditos de imagen y diseño, pues los debemos aquí a las personas que están representadas en los diferentes logos. Igualmente, pues recomendarles que en la comunidad de docentes gamificando existen plantillas como estas que nos pueden ayudar a ir ya incursionando en este ámbito y sobre todo escuchar las experiencias de ellos, qué debo hacer, qué no debo hacer, qué ha funcionado en las edades que están trabajando, qué no, y seguir leyendo, pues también colabora bastante a que esta estrategia de gamificación realmente haga lo que tiene que hacer, que es motivar, pero obviamente sin recaer en ningún cuestionamiento ético que afecte a nuestros estudiantes. Bueno, les agradezco mucho por la atención prestada y una frasecita con la que deseo culminar y que en la que yo baso básicamente mi quehacer docente es: evaluación creativa implica metacognición activa. Muchas gracias y estaré atenta pues, a cualquier comentario y sugerencia. Hasta pronto.